tren nació en la época del romanticismo. Aquellos primeros viajes en trenes de vapor estaban llenos de literatura. Eran penosos, renqueantes, lentos, nocturnos, con siluetas misteriosas asomadas en las ventanillas. Hoy el tren se ha llenado de modernidad, pero la rapidez, la comodidad y la puntualidad no restan para nada aquella primitiva sugestión romántica. Y esto para mí es lo más interesante del tren moderno. Velocidad es una palabra que define el siglo XX, y el tren ha estado siempre ligado a ella. Con el ferrocarril, el reloj, y con él el control del tiempo se introduce en los medios de transporte. Velocidad y tren vienen a ser lo mismo en la segunda mitad de este siglo. En los años 80, con la aparición de nuevos electrotrenes, del talgo pendular y del servicio Intercity, el tópico del viaje interminable que parecía colgado de forma invisible sobre cada vagón, por fin pasa al olvido. Los trenes alcanzan la frontera de los 160 km por hora y el ferrocarril se libera de complejos mirando cara a cara a sus grandes competidores, la carretera y el avión. A través del tren, el Mediterráneo mantiene una buena comunicación con Madrid. Alicante, Murcia y Valencia se encuentran a menos de 4 horas ferroviarias de la capital. Pero no siempre ha sido así. Habían dos trenes que salían a la misma hora hacia Madrid, uno por vía Albacete y otro vía Cuenca. Salían de aquí aproximadamente sobre las 10 de la mañana. Llegaban a Madrid a las 7 de la tarde, es decir, tiempo 8 o 9 horas, era una salvajada, era lo más rápido que existía en la época, claro. Hoy en día esto se ha suplido pues con este tipo de trenes Intercities, por vía Albacete, que en 4 horas efectúas todo el trayecto. Es ingenuo comparar el ayer y el hoy, pero estos trayectos en el llamado Corredor de Levante son una buena lección para reflexionar sobre la influencia de la velocidad en los trenes. La imagen del tren deteniéndose en todas las estaciones, goteando viajeros poco a poco, ha quedado reducida a los ruidosos camellos de las líneas regionales. Electrotrenes y talgos del servicio Intercity y sobre todo los nuevos Alaris pasan ante ellas velozmente. La longitud de la línea férrea Madrid-Valencia por Albacete es 50 kilómetros más larga que la que une las dos ciudades a través de Utiel y Cuenca. Sin embargo, este recorrido, llamado el directo, se impuso desde el principio. La geografía de este trazado permitía una mayor velocidad. Dígame. Era un billete para el Intercity a Madrid de las 11 en segunda clase. Muy bien. El sistema Intercity une ciudades importantes separadas por distancias que varían entre los 300 y los 500 kilómetros. Trenes que realizan viajes rápidos, con salidas frecuentes y una calidad estandarizada. Las primeras unidades que recorrieron estos trayectos fueron los electrotrenes 448, por lo que a este tipo de tren se le bautizó con el nombre de Intercity.
6 trenes unen Madrid y Alicante cada día. El Talgo 3 sigue siendo el más utilizado, aunque se combina con el pendular. En un día de vacaciones, los coches tienen un ambiente especial. El semblante festivo de los viajeros da al tren una imagen alentadora. Caras, gestos y actitudes alejadas de viajes más cotidianos. Sus habituales viajeros son jóvenes, dorados pensionistas camino del descanso o profesionales que muchas de las veces hacen el viaje de ida y vuelta en una jornada, siendo siempre los más madrugadores. El tren se desenvuelve ágil, con un ritmo pausado. Este en concreto no para hasta Albacete, pasada ya la mitad del trayecto. Incluso un peso pesado en la historia del ferrocarril como es Alcázar de San Juan, a veces queda atrás con un simple vistazo. Son líneas con pocas paradas intermedias, variables según los horarios, pero siempre ciudades o núcleos de población importantes. Dentro del vagón, la velocidad se experimenta de forma particular, diferente a la del viaje por carretera. El tren circula a 160 kilómetros por hora, una velocidad que en automóvil se percibe de forma más intensa, más cercana. Entre raíles solo se altera el rápido cambio del paisaje. En el asiento la sensación que domina es la del ritmo cadencioso que el tren siempre lleva asociado. Hoy los viajeros valoran ante todo la rapidez y la comodidad. El poeta Hans Magnus Enzensberger escribía: «Hijo mío, no leas poesía, lee horarios de trenes, son más exactos». Pero está claro que Enzensberger es alemán, porque en los años 60 en España la puntualidad y la poesía sufrían el mismo olvido. Esta vez, el viaje ha durado 3 horas y 53 minutos, prácticamente lo previsto. El retraso empieza a ser también parte del recuerdo. Todavía algunos saludos y despedidas recuerdan los viajes de siempre, mezclados ahora con ciertos gestos de familiaridad y rutina con el recorrido. Funcional es la mejor forma de definir este viaje. Las vacaciones han comenzado y sin retraso. En el tacómetro son visibles las velocidades que marcaron cada época: 30, 50, 100, hasta 200 kilómetros por hora. Cuando el tren aparece, crea un mundo de vértigo con sus 30 kilómetros por hora. Una velocidad inalcanzable para carromatos y diligencias. A principios de siglo se empleaban 11 horas en estos recorridos, pero era el medio más rápido y práctico del momento. El tren aportaba modernidad, comodidad y agilidad, valores que unas veces perdió y otras le fueron arrebatados. Antaño, cuando salíamos de aquí de Valencia hacia Madrid, por ejemplo, por esta línea, por la línea de Albacete, habían dos correos, dos expresos, uno que circulación por la mañana, circulaba sobre las 10 de la mañana aproximadamente, partía de aquí de Valencia y llegaba a Madrid pues sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Y otro que circulaba nocturno. Nueve horas en los años 50, 7 en los 70 y menos de 4 en la actualidad. Quedan lejos en la memoria de Eduardo Haro Teglin estos expresos conocidos en el verano como el tren botijo, porque los maquinistas, para refrescar el agua, colgaban el recipiente en el exterior de la locomotora. Los viajeros, para refrescarse, debían esperar a las muchas paradas que el tren realizaba. Las estaciones como La Encina o Almansa, que eran paradas comerciales, tanto paradas comerciales como paradas para efectuar a lo mejor algún tipo de operación del tren, salían los aguadores en la estación con botijos y por el precio módico de una peseta o un duro, no recuerdo
concretamente la cantidad, al menos sofocaban la sed de los usuarios del tren. Aire acondicionado y un nuevo reto en la duración del viaje: acercarse a las 2 horas. Si los automóviles quedan ya atrás, el avión, que presenta características que le desfavorecen en estos trayectos, no está lejos. La mayoría de los grandes cambios que se producen en el ferrocarril tienen como origen su cabeza visible, la locomotora, de vapor, eléctrica o diésel. Las primeras locomotoras diésel se utilizaron en España como tractores de maniobras en el puerto de Alicante, pero solo se generaliza su uso a partir de los años 50, cuando las máquinas de vapor dicen adiós a los viejos tender cargados de carbón. El diésel potenció entonces el desarrollo de los automotores, coches sencillos, de fácil construcción, a los que se les aplica un motor. Así de simple. Sus orígenes se remontan a la primera década del siglo, y algunos serían tan populares que se les conocería con nombre propio: el rayo o la barbería. Se popularizaron en los años 30 por ser una alternativa barata y eficaz. La tracción idónea para las pequeñas compañías, principalmente las de vía estrecha, a las que liberaba de las exigentes locomotoras de vapor. Pero la pequeña potencia que les proporcionaba su motor de gasolina limitó sus posibilidades. El motor diésel rompió esa barrera. Los hubo de múltiples tipos y cada línea los empleó según sus posibilidades o conveniencias. Vila, Renault, Maybach o el primero fabricado en España, el zaragozano, según el fabricante que les proporcionara el motor, resultaba un modelo diferente. Un caso especial y entrañable lo encarnaron con los años los ferrobuses, verdaderos predecesores de los cercanías. Trenes de bajo coste y mantenimiento, destinados a servicios cortos en zonas no electrificadas. Aparecen en Valencia y marcaron toda una época en las líneas donde funcionaron. En 1952 se importan de Italia los trenes TAF, automotores diésel de un elevado nivel de prestaciones. Con ellos se confirma el cambio cualitativo del ferrocarril español iniciado anteriormente con los Talgo y que tendrá una continuación con los TER, lo que desde entonces se conoce como tren rápido de calidad. Además de la velocidad, incorporaron un alto grado de confort y recorridos con un número menor de paradas, solo las realizadas en las principales poblaciones. Por todo ello, llevaban asociado un signo de estatus social. Se recuperan las ideas del bar y del servicio de restaurante, a las que se agrega el aire acondicionado como elemento de comodidad. Formaciones de 3 coches y 2 motores en los extremos. Un tren ligero y reducido, distinto de los largos expresos con sus repletos compartimentos y los paquetes cayendo de los portaequipajes. A continuación apareció el TER, Tren Español Rápido, como el TAF de origen italiano, pero construido en España a excepción de sus 5 primeras unidades. La velocidad máxima con los TAF y los TER ya alcanza los 120 km/h. Es el comienzo de la idea Intercity,
aunque aún tardará años en ser llamada así. Tomo muchas veces el tren que va al Mediterráneo, a Castellón, a Valencia, a Alicante. Siempre hay un panorama azul en ese destino. Cuando en Madrid subo al Intercity o al Talgo, sus vagones huelen a mar. Pero esto no es solo producto de la imaginación. Esta conquista de la libertad, el tren moderno la hace muy asequible, muy rápida. Talgo procedente de Alicante y Madrid-Chamartín, destino Gijón. La imagen de tren rápido, confortable y cómodo en España la representa el Talgo. Talgo, tren articulado ligero Goicoechea-Oriol. Es el sistema ferroviario español por excelencia. Siempre se ha reconocido así, a veces sin valorar suficientemente su importancia. A Alejandro Goicoechea, cuando era el ingeniero jefe de un ferrocarril tan duro como el Hullero de la Robla, se le ocurrió la solución de hacer que las ruedas de un mismo eje fuesen independientes, con lo que se mejoraba la tracción y sobre todo la circulación en curvas. Además, los coches se construían a base de unos sencillos módulos de aluminio con un coste muy razonable. Tras el modelo experimental, el Talgo 1, se fabrican en Estados Unidos 3 formaciones del llamado Talgo 2, la versión comercial. Allí se realizan las primeras pruebas a finales de los años 40 y es en 1950 cuando oficialmente entran en servicio 2 de estos trenes en el trayecto Madrid-Valladolid, mientras el tercero aún circularía por Estados Unidos hasta el año 1959, que viene a España. En los años 60 utilizar el Talgo fue un símbolo de lujo y viaje placentero. La carta que durante años jugó el ferrocarril frente a la carretera, al menos la única ventajosa. Que estos trenes fueran reversibles dio paso al Talgo 3, que ya alcanzaba los 140 km por hora y podía segregar parte de sus coches. La tracción continuó siendo diésel hasta 1971, año en que comenzaron a utilizarse locomotoras eléctricas o diésel en función del recorrido. Es la electrificación de la mano de los electrotrenes la que permite un nuevo salto. De 140 se pasa a una velocidad máxima de 160 km por hora. Los trenes eléctricos siempre han estado en primera línea en cuanto a velocidad se refiere. Para el camino inverso desde el Mediterráneo, ahora de Valencia a Madrid, hay otras opciones. Esta del electrotren y la del Alaris, la nueva composición que pronto asumirá la totalidad del servicio. Solo 2 paradas intermedias que varían, pero siempre en la estación de Albacete se detiene este tren formado por 2 coches que llevan cabina tractora y un tercero intercalado. Los pasajeros dentro viajan con calma y confianza. El paisaje no es el único entretenimiento. La cafetería sigue prestando ese carácter sociable que siempre distinguió al tren, al que se ha dotado de teléfono público para cerrar la comunicación dentro de la comunicación, que con el tren se inició el siglo pasado. Un tiempo
en el que el objetivo del tren era unir el mayor número de poblaciones, dando servicio a la industria y comercio de cada región, lo que desarrolló este medio de transporte tan innovador. Mira que te has dejado la cadena. Hoy domina la idea de corredor, una zona de gran movimiento donde es necesario desplazarse dentro de los niveles de agilidad, efectividad y confort actuales. Las películas del vídeo hacen posible la idea tan extendida de confort igual a entretenimiento. La frecuencia de servicios y la puntualidad en las llegadas reflejan la agilidad y efectividad exigidas. Los Talgo han quedado desplazados a otros recorridos no completamente electrificados, y el Estrella ha desaparecido al no poder competir con los 9 servicios diurnos que se ofrecen. El Electrotren, conocido popularmente como Intercity, también ha quedado desplazado. Ahora es el Alaris el dueño de los andenes. De nuevo la velocidad, el Alaris alcanza los 220 km/h, ha impuesto sus razones. El corredor de Levante engloba, además de las conexiones de Madrid con Alicante y Valencia, las de la capital con Murcia. Un recorrido que funciona íntegramente con unidades de la penúltima generación del Talgo, el pendular. El Talgo pendular introduce, como no, una innovación técnica importante. Eleva el plano de suspensión por encima del centro de gravedad, con lo que los coches se inclinan en las curvas de forma natural. El sistema pendular, proporcionando mayor comodidad, da una nueva inyección a los trenes en su lucha con la velocidad. El tradicional vestuario rojo y plata de los Talgo, casi como si se tratara de argot torero, dejó paso a los colores azul y blanco, solo disimulados por una banda amarilla para circular por vías AVE. Veloz, seguro, fiable. ¿El futuro va a depender solo de la velocidad o también de la personalidad? A finales de los años 60, el ingeniero Goicoechea diseñó un nuevo sistema que anticipaba la posibilidad de realizar estos recorridos a la soñada velocidad de más de 200 km/h. Las características de este sistema permiten realizaciones del mayor interés nacional. Pongamos como ejemplo la conexión Madrid al Mediterráneo, trayecto que puede ser realizado en menos de 2 horas. La llave estaba y está en la infraestructura. Por dónde correr es tan importante como con qué hacerlo. En el camino de Madrid al Mediterráneo, también el trazado marca la velocidad. Ya no hay tramos de vía única. Desdoblada totalmente la línea y realizadas mejoras en el trazado, estos nuevos trenes incorporados al servicio desde febrero del 99 permiten reducir la duración del viaje a tan solo 3 horas y media. Los Alaris, trenes fabricados en Barcelona por un consorcio de Fiat y Alstom. Un nuevo tren para un concepto de viaje que sigue la estela del AVE y del Euromed. La composición de 3 coches, 1 de preferente y 2 de turista, recorre la Huerta Valenciana a una velocidad que a veces alcanza los 220 km/h. La adecuación de todo el trazado para esta velocidad acercará los horarios a esas utópicas 2 horas en un futuro más o menos económicamente lejano.